fue un devastador recordatorio de qué tan real es la amenaza de los parásitos microscópicos. Y esa amenaza va en aumento. Las pestes que creíamos haber erradicado han vuelto y más mortíferas que nunca antes. Y nuevos superescarabajos encuentran el camino de salida de las selvas africanas para ir a nuestras casas. Los virus y las bacterias son nuestros únicos verdaderos predadores. ¿Pero podremos enfrentarlos? Los secuestradores del cuerpo humano. Nueva York, invierno del 2002. Una ciudad aún en shock por los acontecimientos del septiembre anterior. Nadie se hubiera imaginado que pronto estaría bajo el ataque de un enemigo olvidado hace años. John Toll y Lucinda Marker vivían cerca de Santa Fe, un pequeño pueblo en los desiertos de Nuevo México. En noviembre de ese año tomaron unas vacaciones cortas a Manhattan. Sin que ellos lo supieran, en su sangre había un microparásito tan mortífero que tiene el poder de arrasar ciudades enteras. Se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando John empezó a sufrir una fiebre severa. I think through that day he felt steadily worse. Very feverish, sweating, very achy, and I was convinced he had the flu. I need a little sip of wine. All of a sudden, I started feeling pretty ill myself. And at that point, of course, we were convinced it was the flu because I had these same symptoms. Had to be the flu. Pero los síntomas parecidos a los de una gripe pronto fueron reemplazados por algo mucho más siniestro. Raras hinchazones aparecieron en sus ingles y en sus axilas. En unas horas, John se debilitó tanto que apenas podía caminar. Lucinda lo llevó al hospital. Los médicos le dieron un diagnóstico fuera de lo común. We went in to see the doctor. The doctor took him first because it was obvious that he was sicker, and pretty quickly came up with the possibility of plague. I kind of dismissed it. It was very hard for me to believe that we had the plague. La peste ha arrasado millones de personas a través de las eras. La última gran epidemia en la ciudad de Nueva York fue hace 100 años. Pero ahora, John Toll era atacado por el parásito que ocasiona la peste negra. I felt so bad at the doctor's office that I had to lay down on the floor of his office. And I don't remember anything from that moment on for 60 days during the time I was in a coma. At Beth Israel Medical Center tonight, something most doctors have never seen. Indeed, there hasn't been a case of it in New York in more than a century. A husband and wife visiting from New Mexico were put in isolation with classic bubonic plague symptoms. A high fever, swollen lymph. Nueva York se preparó para lo peor. La peste negra, una enfermedad que había diezmado a Europa, estaba a punto de resurgir en las calles de Manhattan. Diseminada por las ratas y sus pulgas, la peste sería capaz de extenderse en una ciudad densamente poblada como Nueva York en cuestión de unos días. Las autoridades ya estaban muy alertas a cualquier señal de peste, ya que temían que fuera usada como una arma de destrucción masiva. The doctor said they're going to think that you're bioterrorists. And I said,
I'm a little lawyer from a little town. I don't even know how to spell bioterrorist, much less be one. I think if we had been in New York pre-September 11th, I'm not sure at all that they would have diagnosed plague. De inmediato les dieron medicamentos para combatir la plaga. Lucinda respondió bien al tratamiento. Pero para John, la enfermedad ya había avanzado mucho para que los medicamentos funcionaran. El parásito que atacaba el cuerpo de John era una bacteria llamada Yersinia pestis. Una vez dentro del cuerpo, libera un químico que desactiva el sistema de defensas del mismo, lo que permite a la bacteria multiplicarse sin obstáculos. Eventualmente hay tantas que empiezan a destruir los vasos sanguíneos, cortando la circulación. El tejido sano empieza a pudrirse y se gangrena. His kidneys were not expected to recover. His kidneys shut down. His feet and hands had gangrene. There was discussion about whether his feet would make it, his toes would make it. Roller coaster over what was going to happen with his feet. Take your time. All right. Okay. There you go. Conforme el coma de John era más profundo, Lucinda tuvo que tomar una decisión brutal. I had to make the decision that they could go ahead and amputate his feet. And beyond difficult, but it was a life-saving, life or death decision. Okay. There you go. Now try and look forward. See that little head there? Right. Pero ¿cómo en esta era John Toll había contraído la peste negra? Empezó a rastrearse el origen del problema y fue aquí, en el desierto de Nuevo México, donde viven John y Lucinda, donde los científicos esperaban encontrar la rata que le había contagiado la peste a John. Here we're looking for bubonic plague, bacteria, Yersinia pestis. This is a southern plains wood rat. We're trying to define the rodent population in the area, how many of them may be positive, how widespread it may be. Al hacer pruebas de sangre de miles de ratas y pulgas, los científicos no podían correr ningún riesgo. So we're brushing him for fleas to see if we can get any fleas off of him or not. There's one. There's one. The blood samples will look for whether the wood rat has been exposed to plague sometime recently or in the past. De forma increíble, encontraron lo que buscaban. In fact, it only detected one positive wood rat, and that was actually in Mr. Toll's yard, so we knew there had been plague there. Un solo piquete de una pulga que vivía en una rata infectada era todo lo que había necesitado el parásito para invadir el cuerpo de John. Y en todo el desierto de Nuevo México había cientos de ratas infectadas. You want to do it? Yeah. Okay. John, let's try, see if we can get you a little extra stretch in your hip flexors. And it'll be good. Aún en coma, John luchó con la peste durante 60 días. That's because it is. Pero un día Lucinda al fin recibió las señales que había estado esperando. When he first opened his eyes, I asked him if he knew who I was, and he did, and that was the big moment for me, and it was huge. Go. You got it. And the doctors literally said it was a miracle. Oh. Right behind you here. Okay. All right, look up. I am. Nice. There's our cross. Okay.
I couldn't even lift this hand. I could lift this one a little bit. No legs, no nothing. I was just like a paralyzed guy. Tall. Up tall. Bottinger. I mean, I walk around now. Not good, but I can walk, I can move everything. My brain is great. You can do it. And then probably 6 months from now, I'll be walking around just like I was the day, before the plague. Después de 8 meses en el hospital, John finalmente volvió a su casa. Estás viendo Al restringir el contagio de la peste, hemos logrado controlarla. Pero cuando insectos asesinos pueden diseminarse sin ser vistos, las consecuencias son devastadoras. Hoy hay un microparásito que hace eso. Ha pasado tan fácilmente que ahora 1 de cada 3 de nosotros lleva dentro de sí el mortal parásito de la tuberculosis. En la actualidad hay 1.7 mil millones de personas infectadas con la tuberculosis. Y al hacinarnos en ciudades, al vivir más cerca que nunca antes, creamos una oportunidad mayor de que se contagie. Las condiciones perfectas para el parásito de la tuberculosis se dan en cualquier lugar donde la gente esté cerca durante el tiempo necesario. Agreguen una persona que tenga el parásito y un estornudo. Los parásitos de la tuberculosis pueden vivir fuera del cuerpo durante meses. Así que solo es cuestión de tiempo el que otra víctima los contraiga. Y a su vez vuelva a contagiarlos. Y así sucesivamente. La tuberculosis se extiende por el mundo y mata a 3 millones de personas al año. Al final de este programa, 10.000 personas más estarán infectadas con tuberculosis. El londinense Mark Rawson acaba de convertirse en otra víctima del parásito más exitoso que haya habido. There was something really wrong, something nasty in my body, and it was just chest infection after chest infection, or what I thought was chest infection. Los médicos sacaron radiografías de sus pulmones y vieron unas sombras, una famosa señal de la tuberculosis. El parásito de la tuberculosis es una bacteria que anida en nuestros pulmones. Puede estar allí latente durante años antes de atacar. Pero cuando lo hace libera un veneno de acción lenta que provoca heridas en los pulmones que segregan pus de un fuerte olor. Si no es tratado, el parásito de la tuberculosis simplemente asfixiará sus pulmones. Hi Mark, how are you? I'm alright, Andy. Getting a bit better. Good, that's good to Con see you sus again. pulmones invadidos de tuberculosis, Mark libera miles de parásitos en el aire cada vez que tose. Right, okay. So you're beginning to feel a bit better? Or Tiene que mantenerse aislado. Definitely. Yeah. Okay. Y Mark no está solo. Los hospitales de todo el mundo se han ido llenando de enfermos de tuberculosis. En Estados Unidos casi 15 millones de personas están infectadas y cientos mueren cada año. Los índices de tuberculosis han aumentado tanto que muchas partes del mundo están al borde de una epidemia. Para tratar de controlar la epidemia, los casos de tuberculosis como el de Mark se mantienen aislados. Para combatir al parásito de la tuberculosis de Mark,
El plan es destruirlo con el uso de antibióticos, pero hay un problema. Hace 50 años, la tuberculosis era común, pero gracias al descubrimiento de nuevas medicinas maravillosas, los antibióticos se erradicó. Luego algo alarmante empezó a suceder. Empezaron a aparecer cepas de tuberculosis que no se morían con los medicamentos. Ahora hay algunas cepas de tuberculosis que son inmunes a todos nuestros medicamentos. Incluso las formas más comunes de tuberculosis son resistentes al menos a un antibiótico fuerte. Después de 2 semanas de tratamiento hay señales alentadoras y Mark al fin puede ver a su hijo. Mark tuvo suerte. Las medicinas funcionan y ya no es contagioso. Don't break it, whatever you do, but I'm not paying for it. The doctors came and saw me today and have decided that it's all right for me to go home. Whoa. ¿Pero logrará Mark vencer por completo a la tuberculosis? A la mitad de su tratamiento le hacen una prueba crucial. Okay, Mark, just take a deep breath now and hold it in. This is the X-ray of today. Yeah. So we'll put that on the right. And this is one from the 7th of April. There's been a huge improvement across the board here. I mean, I can imagine that you might have found it difficult to breathe with quite a lot of your lung involved with the disease. El médico revisa el progreso de Mark, compara las radiografías de sus pulmones viejas con las nuevas. Hay buenas noticias. Las sombras ya casi desaparecieron. Mark está bien y en camino a una recuperación total. Para Mark, es el comienzo de una vida normal. Pero conforme la epidemia de tuberculosis se extiende por el mundo, muestra el devastador poder de estos microscópicos parásitos. Y no solo los ofensores conocidos pueden causar destrucción. Incluso parásitos aparentemente benignos pueden convertirse en monstruos. Nuestro mundo está lleno de parásitos que ansían encontrar un hogar tibio, y nuestros cuerpos son justamente eso. Ni siquiera una buena tallada es suficiente para deshacernos de estos indeseables viajeros microscópicos. La mayoría son inofensivos, pero algunos son mortales. Sin saberlo, uno de estos jugadores de rugby podría albergar a un parásito con un terrible secreto. Hi, I'm going to take some spots from you now you've had a shower so that you can see and try and grow them on this agar so we can see how clean you really are. So, I'm going to start here with this armpit. Where is that? El número de bacterias que cubren nuestros cuerpos es extraordinario. Viven en cada rincón y hendidura. Al untar las muestras tomadas a los atletas en placas ricas en nutrientes, Sara podrá ver cuántos parásitos lograron quedarse en su piel. Las placas se colocaron en una incubadora toda la noche, donde se dejó que las bacterias crecieran. These are the plates. They were completely clear when I put them in. And you can see here, there's hundreds and hundreds of bacterial colonies growing on the surface of this plate now. Bacterias normalmente invisibles para nuestros ojos se multiplicaron tanto que ahora podemos verlas. And this swab was taken from the armpit, which is one of those places where you get a lot of bacteria. This one was taken from the surface of the skin on the arm. And you can see there are fewer colonies, but they're still clearly visible to the naked eye, which means that in the 12 hours that they've been in the incubator, those bacteria have divided and divided and divided, and now there's millions of bacteria here. Simon? Yep. Your armpit?
La mayoría de las bacterias que cubren los cuerpos de los deportistas son inofensivas, parte de la vida microscópica que crece en nuestros cuerpos. Pero hubo una colonia que sobresalió de entre las demás. This colony here, which is very different, which has caused this big clear space, which could well be Streptococcus. El estreptococo es una bacteria que en general no causa nada más serio que el dolor de garganta, pero puede mutar en un voraz asesino. You're listening to Chris in the afternoon. It's great to be here, and I'll let you know we're going over live in the first segment of today's program. You get to pick the topic, you get to raise the questions, you get to voice... Al Cresta conduce su propio programa de radio en el área de Detroit desde hace 15 años. Pero en enero de este año, Al sufrió una infección de garganta. The sore throat was so strong, it kept me off the air. Sponsored by Michigan Catholic Home Educators. Su ardor de garganta era causado por un estreptococo que le habían contagiado sus hijos. Pero en unos días, otras partes de su cuerpo empezaron a mostrar síntomas extraños. You know, my wife noticed that my left leg was swollen, and she touched it. It was warm to touch, and she thought it was something quite serious. We went to the emergency room, and I was waiting to be taken in. The pain grew more severe, and I told my wife, Sally, that if they didn't take me right away, I was going to have to make a scene. I was going to have to flop on the floor like a fish out of water, you know, and get their attention. And they brought down somebody to pull me aside. We were walking actually down this hallway when I first saw Al, and he was in a wheelchair and actually looked quite ill. The main issues with him were that his blood pressure was on the low side, and he did complain of a lot of pain in his leg. I don't know how long it went on, but I still had no idea what was wrong. I certainly didn't think I was as ill as I turned out to be. Cada vez que Al tosía, diseminaba las bacterias. Sin que él lo supiera, algunos de los estreptococos que le causaban el dolor de garganta habían llegado hasta su pierna a través de una pequeña cortada. Una vez dentro de su cuerpo, cambiaron. Las bacterias ahora bombeaban un poderoso veneno que literalmente se comía su carne. When he came in, his leg, it was just above the knee, I believe, was quite red. It wasn't spreading upward at that time. It was becoming more red and more angry looking. Cada minuto que pasaba, el parásito mutante destruía los tejidos de la pierna de Al. Se enviaron muestras al laboratorio. Los resultados no se veían bien. In terms of how sick he was when he came in the hospital, I'd say Al was about the worst case I've seen of this infection. And the mortality in these cases is 50% or higher. If he hadn't gone to the operating room, it's quite possible this infection would have rapidly spread up his leg and could have killed him. At one point, somebody said the infection was proceeding an inch an hour. They were afraid that if it didn't get started within 20 minutes, they could lose me. El equipo médico tenía que hacer algo para evitar que se extendiera por todo el cuerpo de Al. His leg was swollen, and it was real spongy. And then when we actually were trying to remove the skin, it wouldn't bleed at all because it didn't have any blood flow into the skin as part of the infectious process. Pronto fue obvio que solo había una opción. So they asked me, would you be willing to lose your leg in order to save your life? I said, well, yes, that's one of the easier decisions to make. Well, this was a guillotine amputation, basically just a straight cut across a limb and leaving things open. And the formal amputation will actually close over things and stitch it closed.
If we were to have done that, then we would have just trapped more bacteria still in his leg, so we have to leave it open. Las bacterias solo pudieron ser derrotadas por una de las técnicas quirúrgicas más antiguas, la amputación. I wasn't aware of my next lucid conversation for over a week. One of the doctors then went on to say to me that I was the sickest person he had ever treated who had survived. Por fortuna para nosotros, aunque el estreptococo esté en todas partes, es muy raro que mute a la forma que come carne. Su habilidad para cambiar hace que los microparásitos sean una amenaza tan grande. Y los mejores para transformarse son los virus. Son 1000 veces más pequeños que las bacterias. Los virus son los parásitos supremos. Al penetrar al núcleo de la célula, un virus engaña a nuestro ADN para hacer miles de nuevos virus. Cuando los virus recién formados salen, la célula que les dio la vida muere. Los virus son nuestra peor amenaza. Pueden atacar cualquier parte del cuerpo y tenemos pocas defensas contra ellos. Estás viendo los virus más mortíferos se esconden en las partes más remotas del mundo. Y conforme entramos más a estos territorios, los liberamos. Keith Wilkinson trabajaba con las fuerzas para mantener la paz de la ONU en Sierra Leona. Pero en febrero del 2003 fue atacado por un asesino mucho más mortífero que cualquier soldado rebelde. It just came on overnight, really. The fever started getting more frequent through the day, through the night. Very dehydrated, very sore. Couldn't lie, couldn't stand, couldn't sit, couldn't walk. Everything I did hurt. A pain that is undescribable. It was horrible. Como médico del ejército, Keith había visto a sus colegas padecer enfermedades desde la malaria hasta la fiebre del Congo. Pero había una enfermedad a la que temía más que a todas. His last letter to me that I received after he'd been flown back was, "I hope to God I don't get Lassa. Another bloke's just died from it." So, and I just never thought he would get it. Conforme la condición de Keith se deterioraba, su peor pesadilla se había vuelto realidad. Todos los órganos de su cuerpo eran atacados por uno de los microparásitos más mortíferos del planeta, el virus Lassa. Al haber trabajado en el oeste de África durante más de un año, Keith había visto por sí mismo lo que podía hacer el virus Lassa. You bleed from every orifice, it's your eyes, your ears, your nose, your mouth. You bleed it internally. It's just eating away at all your internal organs, and you basically bleed your life away. Cada minuto que pasaba, el virus ganaba terreno en el cuerpo de Keith. Ahora era una carrera contra el tiempo para salvar su vida. Pero no solo la vida de Keith peligraba. Como su cuerpo estaba lleno del virus, una gota de su sangre ahora era más letal que cualquier veneno hecho por el hombre. We're going through. All right. Went through this door in here. Keith fue llevado a Coppet Wood, un hospital de aislamiento especializado en Inglaterra. This is where you're going to be for a few days. I was that far gone. My head was spaced out. I didn't realise how serious it was until I've been put into this magic bubble. La
cámara especial aislaba a Keith de cualquier contacto humano. Hasta su esposa debía mantenerse a distancia. So the outlook at that stage seemed very poor. It would have been likely that the virus would have invaded every organ in his body, and that, you know, he would have succumbed to multi-organ failure. I didn't hold out any hope at all, and I think they weren't holding out much hope at that stage. I thought he was going to die. Encerrado en su burbuja, Keith luchaba por su vida. Pero día con día las pruebas de sangre mostraban que el virus aún tenía el control. Lassa es un nuevo virus que se identificó por primera vez hace más de 30 años. Es portado por una pequeña rata que se escabulle entre las chozas del oeste de África. It's only when rats come into contact with humans that the virus is passed on from rat to human. It's usually passed on by contamination with rat feces or rat urine. Actualmente en el oeste de África, el Lassa mata a más de 5.000 personas al año. Durante 7 días, la vida de Keith estuvo en el límite, pero un día pasó algo extraordinario. Contra todas las posibilidades, los sistemas de defensa de su cuerpo empezaron a derrotar al parásito. El número del virus empezó a bajar. We gave him antivirals, but it's also important to note that his own body's immune system fighting off the virus is important too. Día tras día, Keith vencía al virus. 10 días después ya no era infeccioso, y Keith pudo salir de su burbuja de plástico. Y 3 semanas después, los exámenes demostraron que estaba completamente recuperado. Por el momento, el Lassa solo existe en África. Pero en un mundo en el que se toman unas horas para viajar desde un pueblo remoto a cualquier rincón del planeta, los virus mortales pueden extenderse con mayor rapidez que antes. En 1999 despegó un vuelo de África. Escondido a bordo iba un virus que pronto sacudiría al país más avanzado del mundo. En el estado de Nueva York, el ornitólogo Kevin McGowan notó algo raro. Hubo un aumento repentino de muertes en la población de cuervos. Most of the birds survive from 1 year to the next. And so you find a dead crow, that's not too big a deal. When you get 12 in a small area, that means something. Y la plaga se extendía con rapidez. We have found to date 67 dead birds in Rockland County. A total of 523 dead birds. The largest number of them, 73%, have been crows. Coming down. You look okay? I think so, and he doesn't have that many sons. Not that well feathered. Antes de morir, los cuervos sufrían una extraña forma de parálisis. They actually spend the last day or so of their life on the ground often, or perched somewhere, and typically the way I was finding them dead was you could just tell they just toppled right out of a tree. Luego, la gente que vivía en la costa este empezó a acudir a los hospitales con los mismos síntomas de parálisis. Una de las primeras víctimas en Washington, D.C. fue Joan Buchanan. My strength was affected, my muscles, everything. I mean, as I understand it, I was not able to move anything except this finger. Pero nadie sabía qué era la misteriosa enfermedad. They said a blood clot might have floated up into her brain and given her a stroke, or she might have some sort of infection on her brain, and they were
checking out all sorts of viruses and all sorts of bacterial diseases. Así empezó la carrera por encontrar la causa de la parálisis. Y lo que encontraron impactó a los científicos. Era un microparásito conocido como el virus del oeste del Nilo. Hasta ese momento, el virus del oeste del Nilo nunca se había encontrado fuera de África, Asia o algunas partes de Europa, donde es una enfermedad que afecta principalmente a las aves. Pero lo que hace al virus del Nilo una amenaza para los humanos es que es contagiada por los moscos. I remember one night getting a really vicious bite. And I think that was probably the West Nile mosquito. Because I've never been bitten like that before. El virus del oeste del Nilo puede hacer lo que muy pocos microparásitos son capaces de hacer. Puede llegar a nuestro cerebro y ocasionar inflamación. Con el virus dentro de su cerebro, la condición de Joan se volvió crítica. She went into a coma, and she lay there for a week, totally out of it, her breathing assisted, and me holding her hand. At one point, halfway through, she had a setback, and a couple of doctors told me that I should start preparing the family, which I didn't take as a good sign. Llevado por los moscos, el virus se extendió como el fuego. Las muertes aumentaban. Para tratar de detener al virus tenían que tomarse medidas desesperadas. Nunca antes había sucedido. Toda la ciudad de Nueva York sería rociada con insecticidas. Los helicópteros llenaban los suburbios y las calles de Manhattan se rociaron desde la tierra. Mientras la guerra con los moscos cobraba fuerza, Joan tenía su propia batalla contra el invasor viral. I was actually holding her hand. It was about 7 o'clock in the evening, and her eyelids fluttered and then popped open, and I went running down the hall of the hospital screaming for nurses that she was back among us. I see, okay. Pero el insecticida de Nueva York hizo poco para detener el paso del virus. Pronto, estados de todo el país reportaban casos del virus del Nilo. Era hora de atacar al mosco en su momento más indefenso. Se implementó una operación por tierra, mar y aire para buscar y destruir al mosco mientras aún estaba en su forma larvaria. Well, our purpose is to try and get them while they're in the water, while they're confined to the marsh. So what we're going to be doing is dipping the marsh. One of the main species we're looking at is Culex salinaris. That's a known vector for West Nile fever. Todos los escondites posibles de larvas de mosco se rociaron con pesticidas. Pero el asalto todoterreno fracasó. Hoy, a menos de 4 años de que se vio el último caso, prácticamente todos los estados de Estados Unidos albergan al virus del Nilo. No hay tratamiento y no hay vacuna. Los científicos de los Estados Unidos hacen lo que pueden para contener al virus del Nilo. Por fortuna, para la mayoría de las personas no es fatal.
todos los microparásitos descubiertos recientemente, hay uno que es temido por encima de los demás. El virus del ébola. Descubierto por primera vez hace menos de 30 años, el ébola es punto y aparte cuando se trata de ser letal. En su momento más mortífero, el ébola mata al 90% de sus víctimas. Cuando el parásito ataca, acaba con una comunidad como un huracán. Pero entonces, ¿por qué no nos ha borrado de la faz del planeta? En febrero de este año, la fuerza destructiva del ébola azotó una región remota del Congo llamada Kele. En unos cuantos días, el virus había reducido un próspero pueblo de más de 1000 personas a un poco más que un pueblo fantasma. Cuando la Organización Mundial de la Salud supo del brote, envió un equipo internacional de médicos a este pueblo. Su misión era doble: salvar el mayor número de vidas posible, pero de igual forma evitar que el ébola se extendiera. A unas horas de haber llegado, el equipo ve a su primer paciente. Her son died. We're pretty sure it looked like an Ebola case. She insisted to wash her son herself, so she had a quite close contact with the dead body, and now she's getting a little bit in the direction of these symptoms. Los fluidos corporales de una persona con ébola están llenos del virus. Se contagia de persona a persona por contacto cercano. Tan solo tocar a una persona infectada o respirar partículas de su saliva portadora del virus puede ser una sentencia de muerte. Luis tiene ébola. Unas horas después de haber llegado al hospital, su condición se ha vuelto crítica. Ahora es contagiosa. Los médicos no pueden arriesgarse. I think you never can get used to these kinds of situations. And anybody who says he's not nervous when he goes in there is lying or doesn't know what he's doing. Debido a que no hay cura para el ébola, lo único que pueden hacer los médicos es tratar de mantener la fuerza de Luis y esperar que sea una de las afortunadas cuyo sistema inmunológico sea lo suficientemente fuerte para lidiar con el virus. A pesar de sus mejores esfuerzos, el virus del ébola demostró ser demasiado poderoso para Luis. La epidemia del ébola ha cobrado más de 100 vidas. Para escapar de las garras del virus, la gente huía a la selva y cualquiera que se enfermara era expulsado del pueblo. Los funerales en esta comunidad normalmente reúnen a amigos y familiares de todo el distrito para dar sus condolencias. Pero el temor al virus del ébola alteró siglos de costumbres y tradiciones. Se toman todas las precauciones para aniquilar el virus por completo. Para asegurarse de que los cuerpos de las víctimas se destruyan lo más rápido posible, se rocía cal sobre los ataúdes y la ropa de quienes participaron en el entierro primero es desinfectada y luego quemada. La fiebre del ébola atacó un par de semanas más antes de desaparecer de nuevo en la selva.
más de la mitad de la población de Kele perdió la vida. Por fortuna para la raza humana, la ferocidad del ébola también es su propia condena. Debido a que mata con tanta rapidez, limita su propia diseminación, por lo que se restringe a brotes pequeños y aislados. El miedo real es que surja un nuevo virus. Uno que combine la fatalidad del ébola con la rápida diseminación de la tuberculosis, que sea capaz de atravesar continentes e invadir todo el planeta. Y en febrero del 2003, pensamos que había surgido. El SARS, síndrome respiratorio agudo severo, es causado por un parásito que tiene todas las cualidades que más tememos. Es un virus del que nunca antes habíamos escuchado, que se contagia de persona a persona y que es mortal. En noviembre del 2002 se identificaron los primeros casos de SARS en una parte remota de China. En poco más de un mes se había abierto paso hasta Hong Kong. Desde allí se extendió a todas partes del mundo. El SARS mataba a una de cada 10 víctimas. Se declaró la primera peste del siglo XXI. La raza humana estaba amenazada por un virus con el potencial de desaparecer a millones. Y fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. We responded incredibly well to the threat from SARS because the world pulled together to tackle this problem. Se compartió información de todos los gobiernos y laboratorios del mundo. El contraataque estaba declarado. Hong Kong se aisló como un pueblo durante la peste. En Toronto, hospitales completos fueron puestos en cuarentena. En los aeropuertos y fronteras se tomaba la temperatura a todas las personas. Todos los casos sospechosos eran enviados a hospitales de aislamiento. No fue la tecnología del siglo XXI la que nos salvó, sino el acercamiento de baja tecnología. Menos de 2 meses después de su clímax, el SARS fue detenido en seco. Y esta cooperación internacional es nuestra mayor esperanza en el futuro. Esta vez logramos detener al microparásito. Pero para muchos, el SARS solo fue una prueba. So SARS is a wake-up call that this will happen again. A SARS-like bug or some other bug will attack human beings again, and we need to make sure that we've got the defenses there. Mientras más aprendemos sobre los parásitos, desde los más grandes hasta los más pequeños, más nos damos cuenta de que esos misteriosos seres merecen nuestro respeto. Son ellos y no nosotros los que gobiernan el planeta. Narrado en español por José Luis Palomera de la Red, con la colaboración de Oscar Domínguez.